Ahora sí tiene la palabra el diputado Bursaco. Va a compartir su tiempo con el diputado Bullrich. Muchas gracias, señor presidente. Voy a empezar por adelantar el voto negativo de nuestro bloque a este proyecto de ley y vamos a dividir la exposición. Yo voy a referirme al tema específico del lavado y el compañero Bullrich va a hablar del tema de corrupción. Una de las piedras angulares del sistema de prevención del lavado del dinero, fundamentada en la Convención de Palermo, es la necesidad de conocer el origen de los recursos, conocer al cliente, lo que se dice normalmente en la jerga. Y este proyecto de ley, a nuestro entender, violenta uno de esos principios fundamentales, arrancando con el artículo 32, donde exime a la AFIP justamente de explicaciones acerca del origen de esos recursos. Establece, luego de enmiendas que se hicieron aquí en comisión, que otros organismos deberán intervenir justamente para poder establecer ciertos tipos de controles sobre este dinero. Sin embargo, también esta ley establece algunos tipos particulares que no involucran ni a bancos ni a otros organismos financieros de la Nación, ya que también esta ley establece acerca de recursos que no se repatrian a la Argentina. En el artículo 27, inciso A, habla específicamente de bienes que no se repatrian a la Argentina, o sea, que permanecen en el extranjero y que por ende no van a cruzar con bancos o entidades financieras que sí puedan controlar esos recursos o el origen de esos recursos. Lo único que pide en el artículo 40 es una declaración jurada de que ese dinero no es proveniente del lavado y que ese dinero en sus países de origen haya sido controlado por sus bancos centrales o organismos de origen. Yo me pregunto, ¿cuánto controla el Banco Central de las Islas Caimán el dinero de origen de esos países? Francamente, a nuestro entender, estamos abriendo la ventana, y una ventana importante para que en Argentina ingrese dinero del lavado del crimen organizado. Narcotráfico, terrorismo, trata de personas, tráfico de armas, temas que a los argentinos tanto nos dañan y tanto nos duelen en el día a día. Ahora bien, este es como si fuera el punto cúlmine de un año crítico, un año muy duro en términos de crimen organizado en el país, que arrancó a principio de año con un informe de Naciones Unidas que estableció que Argentina es el primer país consumidor de cocaína per cápita de toda América Latina, el segundo de marihuana. Un informe de Cedronar que decía que la cantidad de cocina de cocaína decomisadas en Argentina se incrementaron en 5 años de 6 a más de 30 y que calculan que hay más de 250 cocinas de cocaína trabajando simultáneamente en este país. El año donde se decomisó el primer laboratorio de drogas sintéticas en el país, en Maschwitz, hace 2 meses atrás. Se estaban produciendo una droga que se llama Cristal, droga que ni siquiera se consume en Argentina, se consume en Europa, en los Estados Unidos y que se estaba produciendo acá, por narcos mexicanos trabajando con argentinos. Es el año de los sicarios, el año del asesinato del segundo del cartel de Colombia en Unicenter, acá en un shopping, a las 5 de la tarde, en pleno día, asesinado por 2 sicarios, del caso Forza, los 3 jóvenes argentinos asesinados en General Rodríguez, uno de los cuales había aportado, a pesar de sus antecedentes, dinero a la campaña de la Presidenta de la Nación. Este es un año muy complicado en un país con un Estado terriblemente endeble en términos de prevención del crimen organizado. Para que todos los diputados sabemos, Argentina tiene más del 90% de su espacio aéreo sin radarizar, sin radares de 3, lo que se llama en la jerga 3D. Brasil, que tiene 4 veces el espacio aéreo de Argentina, tiene el 100% de su espacio aéreo radarizado y tiene una ley de protección del espacio aéreo, del cual hay varios proyectos en este Congreso, que obviamente ninguno tiene sanción. Recuerdo al ministro Fernández, hace casi 5 años atrás, cuando dijo, si Argentina no sanciona una ley de protección del espacio aéreo como hizo Brasil, nuestro país se va a transformar en un gran aeródromo de narcotraficantes. Aún queda por verse cuándo se va a sancionar esa ley acá en Argentina. Este es el año en el cual las peleas se han hecho públicas directamente entre el ministro Fernández y el secretario de Cedronar Granero, donde tenemos una ley de precursores químicos, en el contexto de lo que ha pasado con la efedrina en Argentina, tenemos una ley de precursores químicos que ha sido votada por unanimidad del Senado, que está parada acá en la Cámara de Diputados de la Nación. Un país que permite el avance del crimen organizado internacional no solo corrompe a las personas individualmente, no solo destruye sus raíces
que están simbolizadas en su juventud, sino que está hipotecando sus instituciones del Estado a futuro. El presidente de México hace unas semanas atrás dijo aquí, al frente de la Asamblea Legislativa, y nos habló acerca de los peligros del avance del crimen organizado. Y empezamos a notar acá, muy cerca de acá, en la Villa 1114, por ejemplo, peleas por control del territorio entre narcos mexicanos, peruanos y argentinos, con muertos y todo, a escasos kilómetros acá de este Congreso de la Nación. Entonces, este año, con todos estos datos y muchísimos más, muchísimos casos de homicidios, donde jóvenes, lamentablemente, como se dice en la jerga, dados vuelta, aún después de llevarse el botín, matan sin sentido, justamente pasados de la droga y del Paco que tanto está asolando. En este año terminamos nuestro año votando esta bella ley, esta ley que abre una ventana al crimen organizado internacional. Yo pido que todos tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Uno puede entender que ante la crisis subyacente en el mundo haya necesidad de atraer inversiones al país. Ahora, no queremos estas inversiones. No nos hacen falta estas inversiones en Argentina. Y seamos muy cuidadosos de no estar abriendo la caja de Pandora y encontrarnos en situaciones como las que hoy viven lamentablemente países hermanos como el nuestro, como México, Brasil, con sectores inmensos de sus territorios controlados por el crimen organizado o el narcotráfico. Así que les pido al resto de nuestros compañeros de las bancas que votemos a conciencia, que sepamos las dificultades en las que nos podemos meter justamente por votar estos proyectos de ley tan complicados. Muchas gracias.